En el tumultuoso paisaje del siglo VIII, el califato abbasí se elevó en prominencia, suplantando al califato. A medida que su poder se expandía, se desarrollaba una compleja trama de conflictos en Asia Central. Las dinámicas siempre cambiantes involucraban a los omeyas, la dinastía Tang, los tibetanos y facciones locales que luchaban por la supremacía. En el corazón de este torbellino histórico se encontraba la ciudad estratégica de Merv, que presenció las primeras chispas de la revuelta abbasí en 747. Las tensiones habían ido en aumento desde principios del siglo VII, con las conquistas de Qutayba bin Muslim para los omeyas en Asia Central. Sin embargo, la lucha interna empañó estas victorias, llevando a la muerte de Qutayba en 715. Las décadas siguientes presenciaron guerras, revueltas y la incursión de los chinos desde el este. En 693, la dinastía Tang recuperó el control del oeste, consolidando su dominio para 728. Simultáneamente, el ascenso de los abbasíes llevó a un renovado enfoque en la expansión hacia el este. A mediados de la década de 740, Gao Xianxi, en medio de campañas contra los tibetanos, se vio envuelto en un conflicto local entre Taskent y Fergana. El enfrentamiento escaló cuando el líder de Taskent buscó refugio con los abbasíes, desencadenando un llamado de auxilio del líder de Fergana. La captura decisiva de Taskent por parte de Gao preparó el escenario para un enfrentamiento más amplio. En esta intrincada danza geopolítica, el gobernador de Samarcanda, Ziyad-din Sali, recurrió a Abu Muslim, el formidable general abbasí. Unidos, marcharon hacia el este, con la mirada puesta en enseñarle una lección al general Gao y afirmar la dominancia abbasí. La gran confrontación se desarrolló en las llanuras de Talas en julio de 751. Los registros chinos y los relatos árabes difieren en cuanto a la escala, con estimaciones que van desde los 30.000 hasta un asombroso 100.000. Una evaluación más consistente revela que Ziyad comandaba alrededor de 40.000 tropas, una diversa gama de lanceros, arqueros y caballería ligera y pesada. Por otro lado, Gao lideraba aproximadamente 30.000 tropas, con ballesteros, arqueros, lanceros tan fuertemente blindados y jinetes mercenarios nómadas. Durante 5 días implacables, las vastas huestes de la dinastía Tang y el califato abbasí chocaron en las llanuras de Talas, su feroz lucha produciendo escasos resultados. En el corazón del campo de batalla, los lanceros Tang pesadamente blindados se enfrentaron en un enfrentamiento agotador con sus homólogos musulmanes, mientras que en los flancos, la caballería pesada y ligera bajo el mando de Ziyad chocó con las fuerzas de Gao en un punto muerto que persistió durante 4 días. Al amanecer del 5.º día, se desarrolló un momento crucial. Ziyad, reconociendo la necesidad de un movimiento decisivo, ordenó que su infantería numéricamente superior y arqueros hábiles avanzaran, seguidos de cerca por la caballería. Gao, reflejando la estrategia de su adversario, hizo avanzar a sus tropas en medio de una lluvia de flechas. Las dos poderosas fuerzas convergieron, decididas a resolver el conflicto en un enfrentamiento frontal. En el centro, el choque de la infantería fue feroz, mientras que en los flancos, las divisiones de caballería extendieron sus líneas en un intento de flanquearse mutuamente.
Se cernía un tenso punto muerto hasta que, inesperadamente, Siyad desató su arma secreta, la caballería Karluk oculta al otro lado del río Talas. Con el río a sus espaldas, los jinetes Karluk cargaron ferozmente contra el flanco vulnerable de Gao, cambiando el rumbo de la batalla. La caballería Tang, ahora atrapada en un brutal enfrentamiento estático, enfrentó la presión implacable de las fuerzas abasíes. Siyad, aprovechando la oportunidad, continuó presionando, impidiendo que las tropas chinas escaparan. La batalla se transformó en una desbandada mientras las tropas abasíes atravesaban la formidable formación del Imperio Tang. En una retirada desesperada, Gao, con un remanente de sus fuerzas, intentó salvar la situación. Sin embargo, el relato chino de la batalla afirma que los mercenarios Karluk no estaban al otro lado del río, sino que estaban, de hecho, bajo el mando de Gao. Esta narrativa los culpa por la derrota, alegando que cambiaron traicioneramente de bando en medio de la batalla y atacaron desde ambos flancos. Sea cual sea el caso, el ataque de los Arluk señaló el comienzo del fin para el ejército chino. De las decenas de miles enviados por la dinastía Tang a la refriega, solo una pequeña fracción sobrevivió. El comandante Tang logró escapar de la masacre, pero enfrentaría un destino diferente. 5 años después, fue juzgado y ejecutado por corrupción. En medio del sombrío saldo, varios soldados chinos fueron capturados, convirtiéndose en prisioneros de guerra llevados de vuelta a Samarcanda en la actual Uzbekistán. La batalla de Talas había dejado su huella en la historia, un choque de civilizaciones con consecuencias de largo alcance. En el resplandor de la batalla de Talas, su profundo significado perduró inadvertido, susurros entrelazados en la intrincada trama de la historia. Para la dinastía Tang, las crónicas chinas señalaron la batalla como un presagio del declive de su imperio. Al mismo tiempo, la tribu Jurchen en Manchuria y las revueltas en las regiones del sur proyectaron sombras sobre la estabilidad imperial. La revuelta Ansi de 755 a 763 sumió al imperio en una guerra civil, debilitando aún más sus cimientos. Para 763, los tibetanos tomaron Chang'an, la capital china, en medio del tumulto en Kasa. Los árabes, a pesar de su victoria integral, inicialmente dejaron las páginas de la historia sin tocar. Notablemente, la batalla de Talas encontró un lugar en los registros árabes solo siglos después, con historiadores como Inal Atir y Al-Da'abi. Sin embargo, sus consecuencias fueron de largo alcance. El debilitado imperio chino se retiró de ejercer influencia más allá de la cuenca de Tarim, allanando el camino para el ascenso del poder árabe abasí en Asia Central. Mientras algunos académicos debaten el alcance del papel de Talas en la islamización de Asia Central, su impacto en el intercambio cultural no puede subestimarse. La ausencia de un contrapeso chino permitió que la influencia abasí impregnara gradualmente la región. A lo largo de los próximos 2 siglos y medio, las tribus antes diversas de Asia Central abrazaron el Islam. Uno de los resultados notables de la batalla de Talas fue la captura de hábiles artesanos chinos, incluido Tuo Wan, por parte de los abasíes. A través de ellos, el arte de la fabricación de papel, una tecnología transformadora, se extendió desde el mundo árabe hasta Europa. Fábricas de fabricación de papel surgieron en ciudades clave, desde Samarcanda hasta El Cairo. En 1120, el primer molino de papel europeo brotó en Sátiva, España, bajo control árabe. Esta transmisión tecnológica encendió una revolución en la Alta Edad Media europea, contribuyendo a avances en ciencia, teología e historia, una época que perduraría hasta la sombría llegada de la peste negra en la década de 1340. La batalla de Talas, aunque inicialmente oscurecida, había sembrado semillas que florecerían a lo largo de continentes, dando forma al curso de las civilizaciones.